Bien, en esta segunda parte voy a leer la introducción de Margarita Pisano a su biografía política. La llamó Memorias y Desmemorias. A estas alturas de mi vida, cuando afirmo algo es porque lo he aprendido, aunque lo aprendido origina en mí nuevas dudas. Escribir mi biografía consiste en redescubrir la energía que me ha llevado a ser una inquieta indagadora de la vida, del cómo vivirla y para qué vivirla. Fui una resentida del no poder, por haber nacido mujer, y quise entender por qué el ser mujer me dejaba en ese territorio tan marcado. Fui una sentida en relación con los que tenían poder, por clase, educación, apellido y sobre todo por ser varones. El motor que me movió entonces tuvo mucho de ese resentimiento. Buscarles un sentido a las cosas, a la vida, a los seres humanos, pasó a ser lo que me movería constantemente. De Tierra del Fuego al norte, de la vida convencional a la marginal, de la heterosexualidad al lesbianismo, de la arquitectura a la escritura, del buen árbol protector al descampado. El resentimiento significó el desafío de encontrar y reeducar mis sentimientos. Salirme del resentimiento herido, recubierto de lugares comunes cristianos, para buscar la rebeldía propositiva. Al final, o tal vez sea al principio, empezar a buscar desde un lugar de libertad, sin quedarme apegada a lo establecido que produce y alimenta los arribismos de distintas caras, mientras negocia tu humanidad. El nacer mujer es una experiencia de despojo de las condiciones de lo humano, y esto se siente poco a poco, brutalmente, hasta los huesos. Tanto es así que las mismas mujeres, desde este despojo y sin claridad, viven su historia como una no historia, o viven la historia de los varones como si fuera la suya, sin la acumulación de una memoria que construye una cultura propia, creada desde este cuerpo mujer, autónomo e independiente del cuerpo varón. Esta no historia posibilita que este cuerpo varón construya una cultura masculinista que deja a las mujeres paralizadas en sus hábitos. En nuestra historia, o en nuestra no historia, más bien dice, hemos encontrado y salido de casa, muro adentro, varias veces, sin recuerdos comparables y sin referentes desde donde agarrarnos, pensando que hemos avanzado en igualdades y respetos, y lo que es peor, creyendo siempre que somos las primeras y las únicas. Nuestras liberalidades son remedos de libertades. En los procesos de conquistas de tierras, del pioneraje, de exilios y diásporas, las mujeres siempre son las acompañantes, jamás las gestoras. Mi abuela llegó a Tierra del Fuego acompañando por amor a su hombre, mi abuelo, que era el aventurero, pero él murió y ella asumió su propio pioneraje. Se amañó en su propio exilio heredado del marido. Y yo, que fui, entre los nietos, la única mujer, recibí su educación convencional y no la vivencia rebelde que experimentó sus libertades de viudez, llenas de autonomía. ¿Qué memoria nos transmitimos entre las mujeres? Las que llegaron a Tierra del Fuego no formaron una legión de mujeres fuertes e independientes, creadoras, con historia, con nombres y apellidos. No. ¿Acaso lo hicieron las nietas de estas mujeres? Tampoco. Solo el Kuchen es la memoria. Con Andrea Franulich formamos el Movimiento Rebelde de la Fuera para ir construyendo grupos de mujeres con memoria, sin que sea la Fundación Ford la que financie una historia académica desvirtuada de su gestualidad política. Me preocupa que nuestra historia siga en manos del patriarcado masculinista. Cuando me acerqué al movimiento de mujeres, el sufragismo estaba olvidado, desmemorizado y descorporizado. Solo quedaba un dulce sin gusto: el voto. La desmemoria nos descorporiza al sumergirnos en las estructuras del patriarcado
con seleccionados silencios y olvidos. A los varones esto no les sucede, y es el único referente que tengo para compararme, aunque su historia sea un cruel juego de mentiras y poderes. Las reivindicaciones son parte de la continuidad histórica del patriarcado, porque no ponen en cuestión su estructura más profunda. La desmemoria de las mujeres impide que sospechemos una civilización distinta desde nuestros cuerpos, que construyamos un conjunto de ideas civilizatorias pensadas desde un lugar corporizado mujer, que debe pensar una libertad y un concepto del tiempo distintos a los que ha pensado el cuerpo varón, pues son otros miedos, deseos y experiencias. Antes como ahora, las mujeres se acomodaron en los partidos políticos masculinos, en el Estado, en la academia y en las religiones. No es que se acomoden, se borran, se descorporalizan, se deshistorizan. Podemos leer a Julieta Kirwood y a tantas otras desde la afuera o dejarlas atrapadas en la mirada institucional. Desde la afuera la lectura conlleva una continuidad histórica y una propuesta de cambio civilizatorio que algunas mal llamadas reivindicaciones pudieron contener. ¿Se puede escribir una historia desde los cánones culturales masculinistas y sus disciplinas? Creo que no. El sentido común nos dará siempre cuenta de los valores instalados. No hay entrevista, encuesta ni universo con los que se pueda leer el patriarcado desde otro lugar que no sea desde sí mismo, autovalidándose y anulando los intentos de historizar los cambios civilizatorios. La desmemoria, con su descorporalización a cuestas, es parte del círculo vicioso de las prácticas feministas y de sus liderazgos nunca legitimados. Las legitimaciones aceptadas han sido las otorgadas por los varones y sus instituciones, en forma más o menos explícita, con el consentimiento facilista del universo femenil y su adhesión incondicional. Tendríamos que preguntarnos sin engaños de modernidades los destinos que hoy día tienen las mujeres o el destino que tienen las que van a nacer, sin espejismos de accesos a un poder totalmente definido en su deshumanización. Esto también es válido para las lesbianas, cuyo movimiento insiste en insertarse en el de los homosexuales, tan misógino, lesbofóbico y feliz en sus fragmentaciones, cada vez más abundante de tipologías. Estas memorias, en cambio, tienen el contenido de ser desafiantes, porque hablamos en primera persona y con nombres y apellidos, asumiendo los riesgos que conlleva este gesto político que hila mi vida íntima, privada y pública con la mirada atenta, de Andrea Franulich. Sin esta condición no tendría sentido escribir, sería una historia más de las memorias del patriarcado y la continuidad de los rumores descalificadores que han rondado a las mujeres, en especial a las líderes independientes. Mi biografía contiene una legitimación desde mí hacia mí y del goce que me ha significado el estar afuera de la cultura masculinista y no haber negociado con ella mi dimensión pensante. Porque me leo políticamente válida, no permito que este sistema pervertido legitime mis libros, mi actuancia, mi vida. Esto lo pueden entender solo las mujeres con historia y con una reflexión, no el patriarcado y sus féminas. Finalmente, escribimos, sin falsa modestia, tan femenina y sufriente, para que no me entierren como abuelita, como sucedió con Elena Caffarena, Olga Poblete y tantas otras. Hay una nota al pie allí de que no te entierran como abuelita, y ella dice, para el entierro de Elena Caffarena, las mujeres del movimiento de mujeres feministas autónomas asistimos con nuestro lienzo. Fuimos la única presencia político-feminista en ese lugar. Pedimos la palabra y no nos la concedieron. Habló la familia.
Gracias a Andrea por este libro lleno de amistad, cariño y compromiso inteligente que rompe lo establecido entre mujeres. Margarita Pisano.